Ya entramos en este mes, en el último bimestre, en el sexto bimestre, ya y el último, ya se nos va el año. Pero la palabra para este bimestre es interesante porque tiene que ver con el diseño eterno. Diga diseño eterno. Y el título de hoy es: nuestra responsabilidad es conocer el diseño eterno. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como la iglesia del Señor, es conocer. Y cuando hablamos de conocer, hablamos de entender, ¿sí? El propósito. No es solamente conocer de conocimiento, sino que esa palabra conocimiento tiene que ver con entendimiento, que se nos abra el entendimiento, que se alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto es maravilloso. Muy bien, vamos a entrar en la descripción de lo que es diseño eterno. Puntualmente la palabra diseño, que es una palabra conocida para muchos seguramente. En lo básico significa plan, proyecto, bosquejo, descripción, anteproyecto, croquis. Normalmente por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional. Sin embargo, por diseño nos referimos generalmente a un proceso de prefiguración mental, es decir, de planificación creativa. Diseño no es más que la imaginación de un objeto, es decir, su concepción atendiendo aspectos como la forma, el aspecto, la funcionalidad, la operatividad y la vida útil del mismo. Diseño. Todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alcance, esta mesa, el vaso, esta computadora, todo, los baffles, todo está construido bajo un diseño, todo lo que vemos, todo lo que podemos ver, ¿sí? Aparte del sol, de la luna, del mar y las estrellas, todo lo demás que podemos ver, todo se hizo bajo un diseño. Sí, obviamente el sol, la luna también, las estrellas, el universo, todo fue parte de un diseño. Nada de lo que existe, nada, absolutamente nada de lo que existe es algo sin diseño. No existe nada sin diseño. Sí, todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Por eso vamos a introducirnos en este tema porque es muy amplio. Es muy profundo, pero trataremos de dar las primeras líneas del bosquejo, ¿sí? Por eso, antes de construir algo, antes de fabricarlo, antes de poderlo ver, lo primero que se hace es un diseño. El diseño comienza simplemente por un pensamiento, por una idea. Diga pensamiento. Es una idea. Alguien tiene una idea de hacer algo, ¿sí? Esa idea la comienza a elaborar y luego la pasa a un papel. De ahí va tomando forma en un plano, en un anteproyecto, en un proyecto y demás, hasta que vemos el croquis o la maqueta y de ahí luego se concreta en la realidad o en la práctica, ¿sí? Entonces, todo comienza por un pensamiento y en este caso, amados, todo lo que existe comenzó en un pensamiento, en la idea de Dios. Diga la idea de Dios. Muy bien. ¿Qué es eterno? ¿Qué es algo eterno? A ver. Algo perpetuo. Diga perpetuo. Para siempre. Siempre existió y siempre existirá. Diga perpetuo. Muy bien. A medida que vamos a hacer una introducción, a medida que pasa el tiempo,
y vayamos entendiendo y profundizando a través de la revelación, y la revelación vaya en aumento, será más necesario entender que la única forma de mantenernos enfocados y alineados es por la renovación de la mente, que nos posiciona y nos afirma. En la medida que vayamos creciendo, más nos vamos a dar cuenta de la importancia de esta palabra de renovar la mente. Diga, renovar la mente. Porque estamos donde estamos, no porque el diablo haya determinado bloquear nuestra vida, sino que estamos donde estamos porque nuestra mentalidad no nos ha permitido llegar más allá de lo que hemos estado experimentando hasta hoy. Lo único que te limita a seguir creciendo sos vos mismo. Somos nosotros. No hay nadie que limite tu progreso. Nosotros determinamos quedarnos en una postura, en un lineamiento de pensamientos que terminan siendo un techo y no nos permite abrir el abanico de nuestra mente, como siempre digo, sacar el corcho, lo decía el apóstol Roberto siempre eso, desde que estábamos en Ushuaia nos decía eso, hace más de 17 años, que nos decía hay que sacar el corcho, ¿sí? Porque todo está dentro de nosotros, pero nosotros al quererlo sacar lo pasamos por una mente finita, humana, natural, limitada. Entonces no creemos, no entendemos y nos quedamos siempre en el mismo lugar. Entonces lo que no me permite avanzar ha sido mi forma de pensar. Diga, mi forma de pensar. Necesitamos renovar la mente. Lo que aprendí hasta ayer estuvo bueno, pero hoy viene algo nuevo. Estamos tan aferrados a lo viejo, tan aferrados al pasado, tan aferrados a la experiencia vivida, que no podemos permitirnos conocer y entender nuevas experiencias, porque todo lo pasamos para atrás. ¿Sí? Toda experiencia nueva la queremos comparar con lo que vivimos anteriormente. Amados, nada de lo que pasó va a volver a pasar. Dios no repite fórmulas. Dios está en un permanente avance. Diga avance. Pero ahora vamos a meternos más en el tema. Sí, me acuerdo que ya, estando en Ushuaia, nos decía Roberto, nuestro apóstol, nuestro pastor en ese momento, nos decía, hay que renunciar a lo aprendido. Hay que renunciar a todo lo que aprendimos para darle lugar a lo nuevo. ¿Sí? Así que si llega a ver el video, te estoy mencionando. ¿Sí? Entonces es importante, amados, eso. Y cuando nosotros lo entendimos, porque claro, nosotros también éramos parte de... No, pero lo que pasa es que lo que yo viví, la experiencia que yo tuve, nada de lo que viviste ayer, nada de lo que vivimos en el pasado se va a volver a repetir. Dios hace cosas, pero nosotros amamos lo viejo, lo de ayer, y añoramos, oh, si pudiéramos volver a cantar los himnos tradicionales, oh Padre, que no está mal, pero fue una etapa. Oh, si pudiéramos hacer las reuniones como las hacíamos antes, 5 rápidas, 3 lentas, la ofrenda, el testimonio. ¿Cómo se decía? Dar la participación. Bueno, dar la oportunidad. Vamos a dar la oportunidad a que alguien pase, y pasaba cualquier verdura, a decir cualquier cosa. La mayoría de las veces, otras no, pero la mayoría de las veces. Y no sabían cómo bajarlo después. Ay, ay, ay. Diga amén o ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está bueno, está bueno. Yo también diría ay, 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 de verdad. Porque es lo que más cuesta, amados. Lo que más cuesta es renovar
la azotea, como dicen en la calle, ¿sí? Y acá tenemos ya un formato y de ahí no salimos. Y eso nos está privando de lo nuevo. El vino nuevo jamás será volcado en odres viejos. Jamás. Jesús ya lo habló. El vino nuevo viene para odres nuevos, vacíos de experiencias del pasado. Fueron buenas, nos trajeron hasta acá, damos gracias a Dios, pero ya está, ya fue. Ahora vamos por más, diga, vamos por más. Todo lo que Dios tiene para nosotros tiene que ver de acá para adelante. ¿Amén o no amén? Debemos entender que la verdad presente operativa nos ubica en el tiempo y en el espacio correcto, definido por el propósito eterno. Preste atención a cada palabra, porque en la medida que vaya hablando, va a cobrar sentido todo lo que estoy diciendo. No es simplemente un repaso, sino cómo vamos a hilvanar cada palabra con lo que se está diciendo ahora. Lo que digo al principio no está desconectado con lo que viene después. Si yo no presto atención ahora, es como que si vas al cine y te perdés los primeros 15 minutos de la película. No la vas a entender. Por más que te quedes hasta el final, no la vas a entender porque no viste el principio. Si no vemos el principio, tampoco vamos a entender el final. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención. Decirle que está al lado, presta atención. No me hables porque te voy a denunciar. Ojo. Si alguien te habla, levantá la mano y decís, pastor, me están molestando. Como en la escuela, ¿viste? Como en la escuela. Pastor, maestra, me están molestando. ¿Dicen eso todavía o no? A veces sí. Aunque la mayoría molesta ahora. Pero antes los que molestaban eran los menos. Pero ahora, bueno, paz. Entender que el mejor ámbito para que se desarrolle ese propósito es la iglesia orgánica, la que el Señor estableció desde la eternidad. Porque la iglesia es la manifestación visible de la naturaleza y expresión de la vida de Cristo. ¿Qué es la administración de estas verdades? Está bajo la responsabilidad de la iglesia, su cuerpo. La administración de estas verdades está bajo la responsabilidad de la iglesia, su cuerpo. La que expresa la realidad de Cristo y su naturaleza. La genuina disposición, dijimos, surge de una nueva naturaleza y que siempre estará en nosotros la decisión final. Porque hacer la obra de Dios, dijimos, no es una actividad, sino la expresión de la vida Zoe, la vida del Espíritu, manifestar a Cristo. Tenemos una responsabilidad y debemos estar a la altura de lo que se nos asignó. La semana pasada vimos la vida de Esteban, su pasión, sabiduría, su entrega, su disposición a expresar a Cristo más allá de su bienestar personal. Vimos al apóstol Pablo que por amor a Cristo todo lo estimó como basura para alcanzar más a Cristo y no le importó las leves tribulaciones momentáneas, sino que dijo, prosigo a la meta para ver si logro alcanzar lo que se me asignó. Pero en este último bimestre en el que estamos, que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con todo lo que se estableció desde la eternidad y que se va a manifestar sí o sí por causa de un propósito eterno. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Están listos? ¿Seguro? Diga Dios eterno. Debemos dimensionar que el tema que vamos a desarrollar se trata de un Dios eterno que se expresa en Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Por lo tanto, si hablamos de un Dios eterno que siempre fue, que siempre será, siempre fue, siempre será, la eternidad está en Él. Él es más grande que la eternidad, porque no hay nada más grande que Él. ¿Sí? Diga Dios, el creador, el Señor del universo. Ahora, Dios es eterno, por lo tanto, Él siempre fue, la eternidad habita en Él, es perpetuo, es soberano, hay una palabra que se usó y se usa, sempiterno, diga sempiterno. ¿Qué significa? Que durará para siempre y su existencia no tendrá fin. ¿Vamos bien? O sea, estamos hablando de un Dios, del único Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el Dios del universo, de la tierra, de todo lo que existe. Diga, de todo lo que existe. Él es el más grande. Obviamente que nos cuesta a nosotros dimensionar esa grandeza desde el plano terrenal. Nosotros lo vemos y lo evaluamos desde un plano terrenal con una mente finita, con una mente limitada, humana, pero esa no es toda la realidad. O sea, todo lo que yo alcanzo a comprender no es Dios. Dios es más que eso. Todo lo que alcanzo a entender, todo lo que he leído acerca de, es más que eso. Dios es más que eso. ¿Sí? O sea, nunca le vamos a terminar de conocer completamente, salvo cuando estemos cara a cara con Él. Entonces, en la tierra debemos de estar en un constante crecimiento para conocerlo más a Él. ¿Se entiende? Porque Él es grande. Él tiene una dimensión incalculable. No podemos ni siquiera tratar de compararlo con qué, porque no tiene comparación. ¿Se entiende? Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. No estamos creyendo en un Dios, en una deidad que fue creada, diseñada por una religión. No. No, diga no. Dios es el Dios del universo, el Dios de la tierra, el Dios del cielo, el Dios de todo. No el Dios de algunos, no el Dios de los evangélicos, ni de los católicos, ni de los musulmanes. No, Dios es el Dios del mundo, del universo. ¿Sí? Todo lo que existe, como veíamos en el video no hace mucho, y todo lo que aún falta por descubrir, eso lo creó Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de diseño, wow, tenemos que remontarnos del diseño de quién. De ese Dios que es eterno. Un Dios que está por encima de todo, un Dios que tiene todo poder, toda autoridad, todo gobierno. O sea, es un Dios incalculable, inmensurable. ¿Se entiende? No hay una dimensión que nosotros le podamos dar porque nada de lo que existe alcanzaría. No hay forma de medirlo. Como decía la canción cuando cantábamos cuando éramos niños, más alto, no. ¿Cómo era? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan bajo, tan grande es el amor de Dios. Claro, no hay forma de que yo lo pueda describir. El tema es que la mentalidad religiosa muchas veces hace que nosotros saquemos ciertas conjeturas y digamos, no, pero yo eso ya lo conozco. ¿Qué? Ese tema yo ya lo escuché. ¿Qué? No, pero va a hablar de ese tema. No, ese tema, ¿sabes? Hace 40 años que yo estoy en la iglesia. Que estoy en la iglesia, no que soy.
que estoy en la iglesia. ¿Es así o no? No, que soy. Pero digo, muchas veces pensamos que los años, yo pues si no, hace 45 años que estoy. Amados, cuanto más aprendo, cuanto más estudio, cuanto más leo, cuanto más me meto en los temas, me doy cuenta que no sé nada. Que en 45 años he aprendido tan poco de ese Dios tan eterno. Hay un Dios eterno, amados. O sea, queremos conocer ese diseño porque ese Dios, se imagina, es impresionante. Simplemente diga, es impresionante. Él es el creador de todo lo que existe. Todo tuvo inicio en Él. Todo tuvo un inicio en Él. Ahora, si tuviéramos que definir un orden, ¿qué diríamos? O más o menos yo traté de encontrar un orden. No significa que así sea exactamente, pero por lo que entiendo es más o menos así. Todo comienza por un Dios eterno. Diga, Dios eterno. Cuando hablamos de Dios eterno estamos hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Los tres en uno. Dios eterno establece un diseño eterno por causa de un propósito eterno, bajo un pacto eterno, manifestado en un reino eterno, establecido en una verdad eterna para una salvación eterna. O sea, todo lo que Dios hace es eterno. Por eso nos creó. Nunca en la idea de Dios fue que muriéramos. Y ahora vamos a morir, pero físicamente. Lo que está dentro nuestro, lo que dice Eclesiastés, que Dios ha colocado eternidad en cada uno de nosotros, esa cuota de eternidad que está en nosotros no muere jamás. ¿Sí? Cambia de naturaleza. Cuando morimos, este cuerpo, esta estructura terrenal se queda. Este polvo, que fuimos creados del polvo, este polvo vuelve a la tierra y desaparece, se desintegra. ¿Sí? Pero lo que está dentro nuestro pasa a un plano eterno, con una nueva naturaleza o manifestación corporal, ¿sí? Con un cuerpo que el Señor nos va a entregar. ¿Se va entendiendo? Entonces, Dios eterno, diseño eterno, propósito eterno, pacto eterno, reino eterno, verdad eterna, salvación eterna. Todo eso, diga, es eterno. Entonces, todo lo que Dios hace tiene carácter ¿de qué? De eternidad. ¿Sí? Dios no es improvisado. Vamos a desarrollar esto, por favor. Insisto, vamos a tratar de establecer ciertas bases para que luego podamos desarrollarlo, porque es muy grande, muy profundo, pero a la medida que pasen los días vamos a ir profundizando con la ayuda del Señor. Dios no hizo nada ni por obligación, ni por necesidad, ni por presión. A Él le plació, tuvo las ganas, el deseo de hacer todo lo que hizo. Por eso digo, a Él no lo puede limitar nadie, diga nadie, absolutamente nadie. ¿Sí? Entonces, todo lo que Él hace, todo lo que hizo, hace y quiere hacer, será siempre el deseo de su voluntad. Entonces, todo lo que hace y existe es por causa, diga, del propósito eterno. Diga propósito eterno. Entonces, el plan, el proyecto, el croquis, el bosquejo, comienza en la mente de Dios, en su pensamiento. El diseño es darle un orden a la ejecución de su voluntad. Dios pensó en hacerlo y establece un diseño para que se pueda ejecutar bajo un orden,
Por eso todo lo que Dios hizo, y cuando lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que todo fue hecho bajo un diseño. Todo es parte de un diseño. Nada, absolutamente nada fue improvisado. Todo fue fríamente calculado, dijo el profeta Chapulín. ¿Sí? Diga, fríamente calculado. Entonces, para garantizar, escuche bien esto, por favor, escuche bien. Para garantizar que el diseño se llevara a la práctica y que su propósito se ejecutara al pie de la letra, lo estableció sobre un pacto eterno. Dios mismo establece un pacto eterno, ¿sí? Para que no quede lugar a dudas que lo que Él dijo se cumpla, que su deseo se cumpla, que su perfecta voluntad se ejecute, que su propósito eterno se lleve de manifiesto sí o sí. ¿Vamos bien? Entonces, no hay forma de que esto falle. Diga, no hay forma. Vamos a fallar nosotros, pero el diseño nunca. ¿Sí? Porque Dios, dice la palabra, no es hombre para fallar, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha establecido, todo, de la A a la Z, sin faltar ni una coma, ni una tilde, todo se va a cumplir. ¿Conmigo o sinmigo? ¿Está claro? Dios va a intentar hacerlo con nosotros. Pero si por cabezones, por rebeldes o ignorantes no ejecutamos su voluntad, la obra se va a llevar a cabo igual. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? El diseño no para. Diga, no para. Desde que fue establecido hasta el final de los tiempos, es un proceso. Diga, un proceso. Indetenible, imparable. No se puede modificar, no se puede alterar, no se puede frenar ni modificar. Lo que Él dijo del principio hasta el final, todo se va a ejecutar. ¿Se entiende eso, no? Muy bien. Significa que sí o sí van a suceder las cosas que Él estableció desde antes de la fundación del mundo y que nadie jamás podrá alterar, modificar, acelerar o retrasar el designio de su voluntad, haciendo que se cumpla cada detalle establecido en ese pacto. Él mismo determina ajustarse a ese pacto, siendo el Dios del universo, el Dios de todo. Él mismo decide sujetarse a ese pacto. Fíjate si tendrá la seguridad de que lo va a cumplir. Que Él mismo determina en su voluntad ajustarse al pacto que estableció. Muy bien. La forma en que se iba a expresar ese pacto sería a través de un reino. Uno de los mensajes más profundos que Jesús, los 3 años y medio aproximadamente que estuvo en la tierra, fue: el reino de los cielos ha llegado. Y fue lo que menos se ha predicado, lo que menos se ha entendido. ¿De qué nos hablaba con respecto que al reino de los cielos ha llegado? ¿Sí? Y lo que llegaba no era para irse con Él. Él vino a establecerlo, a inaugurarlo aquí en la tierra. ¿Sí? Él vino a establecerlo, el reino. Por eso el reino es su forma de expresión a través de un gobierno, diga, un gobierno monárquico. Dios habla, Dios decide, Dios ejecuta. El problema que nosotros vivimos en democracia
Y muchas veces nos cuesta porque estamos acostumbrados a opinar. Diga opinólogos. Y más los argentinos. Somos, yo opino, dijo el chavo, yo opino. ¿Sí? Pero en Dios, tu opinión y la mía ¿te la digo suave? ¿Cómo que crees que te la cuente? ¿Completo? ¿Entero? No, le voy a decir suave. No, tu opinión y la mía, a Dios no le importa. En absoluto. Lo que nosotros opinemos, o sea, o te subís al barco o te quedás, pero nuestra opinión, nada, diga nada. Por eso necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? Esa es la clave, hermano. En el gobierno, en el reino de Dios, un gobierno monárquico, donde hay un solo Dios, Rey y Señor, Él determina y punto. Hay que ejecutarlo. Obviamente nadie está obligado, por eso nadie está obligado, por eso hay tanta gente que no lo hace, porque nadie está obligado. Pero así estamos así está el mundo, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Y está así. ¿Por qué? Porque le damos la espalda al Creador, al que marcó la cancha, al que Él dijo las cosas se hacen de esta manera. ¿Sí? Y nosotros pensamos que la podemos hacer mejor que Dios. Y ahí es donde entramos en crisis. Porque no hay posibilidad que tu plan sea mejor que el plan de Dios. ¿Qué le parece? ¿Estamos bien o no? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, lo que Él estableció desde esa eternidad, nadie lo va a modificar. Nos conviene entender, sujetarnos y obedecer. Porque es lo mejor que nos puede pasar. ¿Estamos ahí? Seguimos porque hay mucho. Estoy tratando de cómo hacer para explicarlo lo más sencillo posible. Entonces, la forma en que el reino eterno se va a expresar es a través de su reino. La iglesia está incluida en el reino. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Ese gobierno estaría regido a través de la verdad eterna, por eso tanto énfasis que hablamos de la verdad presente, ¿sí? De la verdad presente, del pacto eterno, ¿sí? Porque esa verdad es la que rige el pacto. El pacto y el gobierno de Dios estará establecido por la verdad presente, que es una verdad eterna, expresada en el pacto que se tiene que respetar y obedecer. Dentro de ese proyecto del plan eterno decidieron hacer al hombre y mujer, hacer al ser humano. El hombre fue diseñado para ser gobernado por Dios. No obligado, gobernado. Porque Él lo crea a su imagen y semejanza. Entonces, el diseño del ser humano fue que Dios lo pudiese gobernar. Por eso lo hizo a su imagen conforme a esa semejanza. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que sucedió en el huerto. El hombre se sale del diseño y decide no hacer caso, no obedecer al Dios que lo creó, que lo formó, que le dio directivas, que le dio absolutamente todo, menos una cosa. Él decide por esa única cosa
tirar por el suelo todo lo que Dios le había dado. O sea, él desperdició, despreció, malgastó todo lo que Dios le había dado por ir detrás de una sola cosa: comer del árbol del bien y el mal, donde se iban a activar los sentidos. Y a partir de ahí todo se iba a desarrollar en base a sentimientos. Y ese es el gran error en que todavía muchos caen, donde se mueven por los sentimientos y no por la verdad presente. Insisto, es una lucha que tenemos todos, porque todos estamos con sentimientos, porque los sentimientos fueron creados por Dios, ¿sí? Los sentimientos son como un termostato que nos indican cómo está funcionando la cosa. Si algo está bien, me gozo, lo disfruto. Si algo está mal, lloro, me duele. O sea, los sentimientos no son malos. Los sentimientos no nos pueden gobernar. No podemos tomar decisiones en base a sentimientos. Eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Siguieron los sentimientos antes que obedecer la verdad eterna. Diga verdad eterna. Entonces, Dios decide incorporar al hombre creado a imagen y semejanza a su propósito eterno. Lo hace en su formato terrenal de la tierra, para que pueda expresar su reino, gobernando de acuerdo al diseño. El plan inicial era perfecto. Dios crea al hombre a imagen y semejanza, le da absolutamente todo, lo bendice y le da absolutamente todo y le dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgar, señorear, todo está bajo tu gobierno. A partir de ahora haces y deshaces. Lo único que no puedes hacer es comer del bien y del mal, del árbol del bien y del mal. Y fue lo único a lo que se dedicó. Ahora, ese no era el plan A. Ese era el inicio de algo maravilloso. Porque Dios, en ese acto de desobediencia, automáticamente se pone de manifiesto el plan A. El plan de salvación, el plan eterno, el plan de enviar a su Hijo, el plan de la iglesia en su expresión y demás. Entonces, pero bueno, obviamente que hubo consecuencias. De ahí en adelante, todo lo que se vivió en el antiguo pacto, nunca alcanzó a dar en el nivel en que Dios exigía que se hicieran las cosas. No pudieron alcanzarlo, no pudieron llegar. Por lo tanto, todo eso nunca alcanzó, pero iba a llegar, como se profetizó en Isaías, ¿sí? Que un niño nos es nacido, pero un hijo nos fue dado, ¿sí? Entonces, qué interesante es saber que Dios ya tenía todo previsto en su diseño eterno. O sea, no fue un imprevisto para Dios nada de lo que sucedió. No es que dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? No. Todo ya estaba fríamente calculado. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Me estoy haciendo entender? Bien. Sabemos entonces lo que ocurrió en el huerto del Edén y sus consecuencias, de todo lo que se perdió, incluido al hombre, y que también todo estaba previsto para que llegara la salvación a través de su Hijo. Lo que dice Hebreos, una salvación tan grande. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo es la salvación? Si es tan grande es porque es eterna, ¿sí? Una salvación maravillosa.
Dentro del diseño eterno estaba establecido el establecimiento, de su cuerpo, la iglesia, la portadora de la realidad a través de la expresión de la naturaleza de Cristo. El motivo sublime desde la eternidad siempre fue expresar a Cristo, su Hijo, el comienzo y el fin de todo lo establecido, lo que manifiesta claramente la realidad eterna en todo su esplendor. Para eso vamos a Colosenses, capítulo 1, verso 15, por favor. Para que vayamos entendiendo, desde la eternidad Dios decide que el motor, la motivación de lo que se iba a hacer y desarrollar era su Hijo. Y Colosenses lo explica claramente. Dice el verso 15 en adelante, Él es, hablando de Cristo, de su Hijo, Él es la imagen del Dios viviente. Cristo, Jesús, Jesucristo, o sea, cuando Él resucita, ¿sí?, y asciende al Padre, ¿sí?, se fusionan las dos realidades, Jesús y el Cristo, ¿sí? Jesucristo. Él en la tierra y ahora espiritualmente en nosotros o en la iglesia, en su cuerpo, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso cuando Él andaba en la tierra, en su cuerpo humano, le decían, muéstranos al Padre. Y Él decía, tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen. Si me ven a mí, ven al Padre. Porque Él era la manifestación visible del Dios invisible. Convengamos, que no lo dije al principio, pero se entiende, Dios es espíritu. Es un ser espiritual. Necesitaba un cuerpo para expresarse, ¿sí? Y fue Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, fíjate la dimensión del Hijo. El propósito del Padre es fue que todas las cosas creadas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Diga todo poder. O sea, impresionante. Todo, entonces, convengamos esto, que todo lo que existe, que todo lo creado, tanto en el cielo como en la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, el mundo espiritual que no vemos y el mundo terrenal que vemos, todos los poderes, dominios y demás, todo fue creado por medio de Él y para Él. Diga todo. Entonces, en esencia vemos el deseo de Dios y su voluntad y propósito que el Hijo, ¿sí?, sea el motor, el motivo de la creación de todas las cosas, para que Él fuese siempre lo primero. Lo que vimos un poco la semana pasada. Jesucristo fue el medio y la causa por la cual se origina todo. El único motivo y el receptor de todo lo creado es por medio de Él y para Él. Pero el 17 sigue diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amados, interesante. O sea, ¿cómo no amar a este Dios que hace que todo subsista por medio de Él? ¿Cómo no amarlo? O sea, si todo lo que todavía tenemos y vemos y funciona, es porque Él lo está sosteniendo.
Diga sosteniendo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! Ese Dios que somete todas las cosas, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por Él y por medio de Él y para Él, ahora dice que es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, ¿cómo nos creemos? O sea, entendemos que somos parte de esa cabeza. Porque la cabeza y el cuerpo no pueden tener dos naturalezas, dos formas de ver, de desarrollarse, de expresarse. La iglesia tiene que recuperar por medio del entendimiento el lugar y la posición que Dios le ha entregado. Diga la iglesia, su cuerpo. Ese Dios que sustenta todas las cosas, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, es la cabeza. Y nosotros, la iglesia, es su cuerpo. Diga, su cuerpo. Entonces nosotros fuimos posicionados por Dios en un lugar maravilloso de autoridad, de dominio, de fortaleza, de equilibrio, de pasión, de entrega, de responsabilidad. Porque todo ya se nos fue dado, amados. Todo se nos fue dado. El tema es que nosotros, al desconocer el diseño eterno, nos quedamos en la estación de mi mentalidad, hasta donde mi mentalidad me da lugar, hasta donde mi mentalidad me deja ser. No, amados. Sacá el corcho, sacá el corcho. Saquemos el corcho. Permitamos que se desarrolle el entendimiento por medio de la revelación y podamos entender en profundidad la dimensión de Cristo. Porque nosotros somos parte de ese cuerpo. O sea, la cabeza no puede ser súper victoriosa y el cuerpo súper fracasado. ¿Existe en alguna naturaleza? No. Y Él es la cabeza del cuerpo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la preeminencia. Él es la causa por todo lo que existe y subsiste. Él lo sostiene. La iglesia cobra relevancia en el orden y función, ya que es portadora de la vida de Cristo, de su naturaleza. Ahora, cuando nosotros decimos, no, lo que pasa es que yo me tengo que someter a Cristo. ¿Sí? ¿Hemos dicho eso? ¿Hemos escuchado? Tenemos que estar sujetos. ¿Sí o no? ¿A qué? A Cristo. ¿Pero de qué manera? Si yo no integro la iglesia, no hay forma de que Él me gobierne. Porque Él gobierna sobre su cuerpo. ¿Se entiende? Ahora, ¿dónde está Cristo corporalmente en la tierra? En la iglesia. A través de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién? ¿Se entiende? O sea, eso es lo que a lo que se tiene que llegar. Eso es lo que se tiene que manifestar. ¿Se va entendiendo? Cualquier cosa pregunten. Oh, no. Terminamos más. ¿Pero se entiende? Bien. Cristo se expresa, se mueve, habla, funciona orgánicamente a través de la iglesia, su cuerpo. No podemos místicamente estar conectados con Cristo ignorando el cuerpo y su funcionamiento. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que estar sujeto a lo que Él ya estableció. Porque Él lo quiso así, simplemente. Yo no estoy para opinar, o obedezco o desobedezco, punto. Pero no estoy para opinar. No, a mí me gustaría, y bueno.
A elegir a otro precio, dijo uno. Cristo es esto. No solo la iglesia es portadora de su presencia, sino que también debe ser la portadora del diseño para expresar a Cristo, quien fue, es y será siempre lo primero. Si en tu vida o en la mía Él no es lo primero, no somos la iglesia. ¿Se entiende? Si Él no es lo primero en nosotros, nosotros no somos la iglesia. Podemos ser simpatizantes, lo que quieras. La iglesia reconoce a Cristo como la cabeza, lo primero, el primogénito, el Hijo de Dios, el que gobierna. Y nosotros estamos por amor obedeciendo. Como dijimos la semana, ¿no? La semana pasada, sí, el apóstol Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para alcanzar a Cristo. Porque nada en esta tierra es superior a Él. Muchas veces nosotros quedamos humillados, atraídos, seducidos por, se me fue la palabra, las añadiduras. ¿Sí? Muchas veces terminamos más enamorados de las añadiduras, terminamos enamorándonos de los dones. ¿Sí? Y cuando alguien manifiesta un don, nos enamoramos de la persona por el don que tiene. Error. ¿Sabían algo? Que Dios no respalda a personas. Dios respalda su palabra. Si vos y yo estamos dentro de lo que Él estableció, está su respaldo. Si no, no está su respaldo. Por más que nosotros creamos que sí. Ese es el peligro. Que no es lo que yo opino, no es lo que a mí me parece, es lo que dice la palabra. Nada de lo que... Por eso esto no es una religión. Porque en la religión cada uno puede hacer o deshacer, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo cumplo, esto no lo cumplo, esto me sujeto acá, acá no me sujeto. Entonces, bueno, cada uno está en libertad. En la religión no hay problema. Ahora, cuando vamos al reino de Dios, que es una monarquía, que es un rey, un único Dios que gobierna, dictamina y establece las reglas, que no hay forma de opinar para cambiar algo, porque todo lo que Él estableció es bueno. El tema es que yo tengo que entender que lo que Él estableció para mí es bueno, agradable y perfecto, que su perfecta voluntad es maravillosa. Me conviene hacer su voluntad. Porque si no hago su voluntad voy a sufrir, voy a perder, voy a dar vueltas en el desierto. ¿A alguien le gusta perder? Vos sabés que de tenerlo todo a no tener nada es un paso, ¿eh? Así, desaparece todo y quedás como Adán en el día de la madre, desorientado. ¿Sí? Porque el hombre crea sus propios castillos y como por ahí le salen un par de cosas bien, yo lo hago a mi manera, ya está. Hasta que de pronto todo ese castillo que construiste de arena, viene la primera olita nomás y ya te llevó la mitad. Y en la segunda no quedó nada. ¿Sí o no? Esto no es para asustarnos, esto es para reflexionar. ¿Dónde estamos parados? Porque hay un diseño y ese diseño se va a ejecutar porque hay un pacto y ese pacto es eterno. O sea que no hay forma de cancelar ese pacto.
Bueno, ese pacto yo lo quiero anular. Dios dice, no estamos en sintonía. El pacto de Dios es eterno, por lo tanto, no hay forma de modificarlo. Porque es un pacto unilateral. No es que dijo Dios al hombre, che, mira, ¿qué te parece? Voy a hacer esto, ¿te gusta? ¿Se imaginan? No sería Dios. Simplemente no sería Dios. ¿Sabes por qué Abraham, cuando en Génesis 12, por qué Abraham obedeció de forma tajante cuando Dios le dice, deja todo, deja tu padre, tu madre, tu casa, tu parentela y sal de ahí a la tierra que te voy a mostrar? Y Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció a rajatabla? Porque él venía de una deidad. Él venía a un Dios que se le rendía pleitesía. Y todo lo que Dios decía había que ejecutarlo. Ese Dios, entre comillas. Ahora cuando Dios lo llama y le dice, deja todo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Dios le da un hijo. Cuando le da el hijo, que era su descendencia, dice, bueno, ahora mátamelo, ofrendámelo, ofrendame tu hijo. Ahora Dios le dijo, ofrendámelo. ¿Sabés qué hizo Abraham? Bueno, le dijo Isaac, vení, vamos a adorar, vamos a una vueltita. Papá, está la leña, está todo. ¿Y dónde está el cabrito? Tranquilo, tranquilo. Vos seguime, que está todo bien. Cuando llegaron, preparó el holocausto, la leña, ató al hijo, lo puso arriba de la leña y cuando levantó el cuchillo, dice el libro de Hebreos, cuando levantó el cuchillo para ofrecerlo en sacrificio, Dios le dijo, no lo hagas. Porque ya sé que en tu corazón, conozco que en tu corazón ya lo hiciste. Estabas dispuesto a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque él venía de una deidad donde se ofrecían los hijos en sacrificio. En su entorno él ya eso se practicaba. Por eso cuando Dios te habla a su nivel para que entendamos. Hoy ya no hace falta, hoy entendemos lo siguiente. Él frenó a Abraham para que no mate a su hijo, pero él no frenó la mano de aquellos que clavaron a su hijo en la cruz. Por amor a vos y por amor a mí. Wow. El tema es que nosotros no dimensionamos la salvación eterna. Muchas veces pensamos que la salvación tiene que ver con una oración y que ahora paso a ser evangélico. No. La salvación tiene otra connotación, pero muchísimo más amplia que esa oración que hicimos en algún momento en nuestra vida. Yo hace 45 años. Pero que muchas cosas no la vimos por ignorancia, no se explicaron, no se desarrollaron. Pero hoy, gracias a Dios, estamos viendo y entendiendo un poco mejor todo lo que se trata. Verso 19 de Colosenses, seguimos por favor. Por cuanto dice, agradó al Padre, le agradó a Dios, dígale agradó, que en Cristo habitase toda la plenitud, diga toda la plenitud. Otra expresión de su voluntad, su deseo, su anhelo, le agradó al Padre. O sea, el Padre quiso, se le dio la gana, tuvo el deseo de que en Cristo habite
toda la plenitud de Dios. ¿Se imagina eso? Ahora, si Él, que es toda la plenitud de Dios, ahora está en nosotros por el Espíritu Santo, esa plenitud debería de desarrollarse, de manifestarse de una manera maravillosa. En Cristo habita toda la plenitud. ¿Qué significa plenitud? Terminación, lo que llena o lo que es llenado, repleto, completo, perfecto, proveer, abundancia, cumplimiento, lleno, pleno, restauración, terminar cumplidamente. O sea, la plenitud es todo. Diga todo. Todo lo de Dios fue expresado en Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, Él habita en nosotros. Y nosotros habitamos en... Verso 20. Y por medio de Él, por medio de esa acción, por medio de esa plenitud que es la cabeza de la iglesia, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Diga todas. Todas. Fíjate, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante de su sangre, mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo todas las cosas. O sea, el deseo de Dios es recuperar, reconciliar lo que se perdió en el huerto hace más de 8.000 años. Diga recuperar. Para eso Dios estableció un diseño que es la iglesia, la cual se debe mover bajo un reino, acatando la verdad presente que es la ley de Dios, la palabra de Dios, la ley espiritual, ya no física sino espiritual. ¿Sí? Para expresar la reconciliación de todas las cosas. Por medio de Él reconciliar todo. ¿Sí? En ese pacto eterno, en ese pacto maravilloso. Ah, perfecto, gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien o no? ¿Se va entendiendo? ¿Le interesa el tema o no? ¿Eh? La ciencia. Porque todo fue establecido, insisto, en su pacto eterno. Dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Dónde se derramó la sangre? ¿Por qué razón se manifestó esa sangre? ¿Para qué? ¿En qué pacto? ¿Para habilitar qué? El pacto eterno. ¿Sí? El último y gran pacto, el nuevo pacto. Ahora, Dios establece un orden. No quiero extenderme demasiado, pero vamos bien hasta ahí, digo, ¿me van entendiendo? Estamos empezando a ver lo que es el diseño eterno. ¿Sí? Es imposible que Dios falle a ese plan, a ese proyecto. Ese diseño, lo que Él estableció desde la eternidad se va a cumplir. Sí o sí. Y que ese diseño está llevando una evolución. No se detiene. Desde que Él comenzó hasta el final de los tiempos, no se va a detener. Diga, va a avanzar. Por eso yo tengo que subirme a la dimensión en que Él está yendo. Si yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra. ¿Cuántos quieren ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en la tierra?
Sí, podemos ser protagonistas o podemos ser espectadores. Hay dos formas. ¿Sí? Pero entiendo, si el Señor nos dio todo lo que nos dio, es para hacernos protagonistas. Nos llamó, nos hizo hijos y herederos. Por eso vamos a ser protagonistas. Pero vamos a Efesios. Por favor, que ahí está. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Texto conocido también. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya estoy bendecido. Somos bendecidos. ¿Está? Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuando levantamos la mano y aceptamos a Cristo? No. Ese día nos reencontramos con la realidad de lo que había sucedido en la eternidad. Por eso debemos entender lo siguiente. Él ya nos conoció antes de la fundación del mundo. Nosotros no somos una improvisación. Por más que tu papá y tu mamá, los padres biológicos, no te hayan querido tener y aparentemente seas una casualidad en la tierra, para Dios nunca lo fue así. Quizás Dios no estuvo de acuerdo en las formas, pero sí en el producto final de que vos y yo naciéramos. Hola, hola. Por eso, si estás con vida, si estás respirando todavía, es porque Él te escogió, porque Él me escogió, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Él escoge no es para perdición ni para perder el tiempo, sino para incluirnos en el diseño eterno. ¡Wow! Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos eligió entonces? Antes de crear el mundo, ya estaba resuelto tu vida y la mía. Antes que Dios pensara en hacer el universo, la tierra, ya había pensado en nosotros. Ya había establecido, Él ya nos conoció, nos escogió. Entonces no somos una improvisación, jamás lo fuimos. Si estás con vida, y hoy más que nunca tiene sentido esa frase, es por causa de un propósito. De un propósito eterno. No de algo meramente circunstancial. No naciste en esa casa por casualidad, no naciste en ese barrio por casualidad, no naciste en esa cultura por casualidad, no te tocó atravesar aquellas situaciones por casualidad. Había un diseño eterno. Y aunque el infierno trató de abortarlo, te quisieron matar desde el aborto en adelante. Te quisieron abortar. Después cuando nacieron te dijeron muchas cosas para que en tu mente dijeran nunca lo voy a lograr. No soy nada. Te pasaron una cosa, otra, accidente, qué sé yo. Tantas cosas, palabras de desprecio, de desprestigio. Tantas cosas que pudieron habernos pasado. Pero sin embargo, Él nos preservó la vida hasta hoy. Porque dentro de tu vida y de la mía hay un propósito, hay un diseño eterno que se va a manifestar sí o sí. Sí o sí. Por eso vinimos hoy acá. No vinimos porque nos quedó bien. Vinimos para entender que vivimos por causa de un propósito. Vamos, aplaudirlo, celebrarlo, disfrutarlo.
porque estamos con vida, porque respiramos y porque se va a cumplir el sueño de Dios, que es más grande que el nuestro, es superior al nuestro, es más efectivo que el nuestro. Vamos, vamos, vamos. Si entendés lo que estoy diciendo, celebra la palabra. Celebrala. Celebrala. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sabes cómo te ve hoy Dios? ¿Sabes cómo te ve? Como siempre te vio. Desde la eternidad. Porque para eso Él te escogió. Él siempre nos llamó santos porque Él nos santificó. No es la santidad que yo logro o que pueda lograr por portarme bien. Es la santidad que Él alcanzó en la cruz. Él nos santificó y quitó de nosotros toda mancha. ¿Sabéis lo que es santidad? Consagración. Por eso vos y yo fuimos consagrados. Y en base a esa consagración tenemos que declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso necesitamos levantar una voz profética. Una voz profética que diga: yo lo voy a lograr. Lo que papá soñó conmigo, yo lo voy a ejecutar. Por eso es lo que dijo el apóstol Pablo: tengo todo por basura porque a mí lo que me importa es hacer lo que el Padre soñó desde la eternidad que yo iba a hacer. No es llenarnos de actividades, no es hacer muchas cosas para quedar bien con alguien, no, es hacer lo que Dios quiere por causa de ese diseño. Aleluya. Dice en amor. ¿Cómo lo hizo? En amor. Ni por obligación, ni por presión, ni por necesidad. ¿Cómo lo hizo? Por amor. Habiéndonos predestinado, desde aquel tiempo, nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que ser hijo de Dios no es cuando yo levanté la mano. Él ya me predestinó. Yo ya estaba predestinado. Por eso no todo el mundo se congrega. En la medida que vayamos entendiendo y lo vayamos confesando, van a aparecer los que han sido llamados por Dios. Por eso dice la palabra que Él añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía? Añadía. Hoy estamos nosotros, pero mañana Dios va a añadir más. Y pasado Dios va a añadir más. Y en la medida que nosotros demos la talla, en la medida que nosotros seamos la iglesia orgánica que Él quiere que seamos, esa añadidura cada vez será más fuerte. Cuando todos nosotros cumplamos con nuestro deber, con aquello para lo cual Dios nos diseñó, cuanto más nosotros expresemos a Cristo, cuanto más ajustados estemos al diseño
obedeciéndole en todas las cosas, sujetos a ese diseño, sujeto a la iglesia, que es el diseño de Dios, sujeto a las autoridades, al orden de Dios, mayor será la manifestación de la gracia y de salvación que veremos en los próximos días. Comodoro, si le vas a aplaudir para el Señor, hacelo. Comodoro espera la manifestación de los hijos de Dios. Comodoro no está esperando un nuevo gobierno. Es la iglesia, la portadora de la salvación. La salvación incluye salida, resguardo, productividad, ¿sí? Bendición, todo lo que esté incluido en la salvación. ¿Sí? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿cómo termina? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Él se le dio la reverendísima gana de escogernos, de hacernos sus hijos, porque Él lo quiso así. O sea, no hay mérito humano. Yo no podría ser llamado hijo de Dios por mis propios medios. Yo no podría ser hijo, yo no podría ser heredero, yo no podría haber sido escogido en Él desde antes de la fundación del mundo por mis propios medios. Él lo hizo todo por el puro afecto de su voluntad, de donde nace o se desprende todo lo que hoy vemos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos aceptó en Cristo. Todo lo hizo por medio de Jesucristo. En Él estamos aceptados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ya está. Con su sangre fuimos redimidos. El perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, todo es por Él. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amado, voy por la mitad del mensaje. Termino con esto. Me dan 5 minutos. Termino con esto. En el verso 9. ¿Qué hizo sobreabundar en nosotros? ¿Qué hizo sobreabundar en nosotros? Toda sabiduría e inteligencia. ¿Se dan cuenta que necesitamos recuperar la identidad de lo que somos? Porque muchas veces no creemos que somos inteligentes. Muchas veces no creemos, y no estamos hablando de la inteligencia natural, la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, lo que viene de parte de Dios. O sea, Él nos capacitó para ser inteligentes y sabios. ¿Cómo nos capacitó? Inteligentes y sabios. Tenemos que ser astutos. Dice la palabra, astutos como la serpiente, pero mansos como las palomas. Sabiduría, sagaces, entendidos en los tiempos que estamos viviendo, amados. Entendido en los planes eternos. Muchas gracias. Ya participamos. Verso 9 dice, dándonos a conocer, ¿a quién? A la iglesia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La semana que viene vamos a hablar de ese misterio que en el antiguo pacto nunca se pudo llegar a manifestar, a concretar, pero que Dios lo termina de revelar en Cristo, porque la verdad, ¿dónde estaba? En Cristo, porque la verdad era Cristo.
el Verbo hecho carne, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amados, todos en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, reyes, sacerdotes, Dios quiso dar a conocer su voluntad. Pero aunque ellos indagaron y profundizaron y conocieron que no era para ellos, trataron de hacer las cosas bien. ¿Para quiénes eran y para qué tiempo era? Los tipos, sombras y figuras que se daban a conocer y a entender de alguna manera lo que iba a suceder cuando se manifestara Cristo. Ahora Él quiso darnos a conocer ese misterio porque dice, según su beneplácito. Lo que en la antigüedad no pudieron, Dios determinó que nosotros lo entendiéramos ahora. Y después vamos a ver cuál es ese misterio. Pero será en la segunda cuota. ¿Qué les parece? Amados, hay un diseño. Y ese diseño ya fue establecido por un Dios eterno. Por causa, todavía no tocamos el propósito, a poquito. Por causa del propósito eterno, bajo un pacto eterno, con un reino eterno, gobernado por una palabra eterna, una verdad eterna, para una manifestación de una salvación eterna. ¿Sí? Cuando Él decide salvarnos, la intención es recuperar el modelo y el diseño original y que la tierra termine siendo lo que Él soñó, para que cuando venga a gobernar, a buscar a su iglesia, su cuerpo esté haciendo su voluntad, para la cual Él la diseñó. Amén.